En el hoy por hoy, México está en medio del COVID-19 y esto nos ha generado una gran tragedia de salud, un problema económico que probablemente tardemos muchos años en superar, pero en medio de esto han surgido muchas voces como el Consejo Coordinador Empresarial, como algunos gobernadores como Alfaro, como algunos gobernadores como Corral, con algunos miembros importantes de la intelectualidad mexicana que dicen que debe realizarse un nuevo pacto federal. ¿Por qué? Porque esta crisis del coronavirus nos ha generado que se empiece a pensar si los dineros que se gastan o se empiezan a gastar se estarán gastando correctamente en todas las regiones del país, y si en Jalisco se toman resoluciones por el gobernador Alfaro, y si en Chihuahua se toman resoluciones por el gobernador Corral, y si la clase empresarial no está o sí está de acuerdo, y así transcurrimos de Mérida hasta Ensenada, y mientras tanto el presidente está tomando resoluciones día con día, acompañado de sus distintos secretarios en las distintas responsabilidades. Esta crisis, por ejemplo, ha trastocado el turismo, ha trastocado la educación, ha trastocado sobre todo y ante todas las cosas la salud. ¿Y qué pasa con los recursos? Y entonces lo que sucede con los recursos es que todos dicen, yo necesito más dinero para insumos hospitalarios, más dinero para medicinas, más dinero para policías, algunos que ya no hallaban cómo volverle a meter dinero a la policía, lo están tratando de hacer a través de que, según esto, los policías van a necesitar atender la crisis en las distintas poblaciones. Esto sí me suena en gran medida a pretexto, pero lo que es indudable es que lo que se viene a discutir aquí es el pacto federal, es decir, aquel acopio de recursos que la federación hace vía las contribuciones, llámese derechos, impuestos, productos o aprovechamientos, que en razón del artículo 73 de la Constitución y más o menos por los años 1947, en un régimen muy priista, muy hegemónico, se buscó centralizar todo esto en la federación, es decir, yo federación, en vía de que la ley me lo autoriza, la Constitución, acuérdese usted, la manejaban a gusto y placer, la Constitución me autoriza a cobrar sobre todo el impuesto más alto que se cobra en cualquier país, el impuesto a las ganancias, el impuesto sobre la renta. Y una vez que yo lo acopie y una vez que yo lo cobre, ustedes, estados, conforme vayan celebrando convenios de las distintas ramas y dividen la administración en distintas ramas de la eficiencia administrativa, y así vamos a tener gasto a salud, gasto a educación, gasto a seguridad, que no la tenemos, están cortos. Pero la verdad es que atrás de todo esto están todos estos pesos y centavos que los contribuyentes pagan por todo el país. Pero nadie decía nada porque en los regímenes priista y panista pues había una hegemonía que se manejaba discrecionalmente en cuanto a las inversiones, pero también era bastante equilibrado. Y aquí vamos a ver qué tan equilibrado eran los regímenes. Los regímenes estaban equilibrados con base en las crisis en las regiones. ¿A qué me refiero a esto? Que si la crisis era o se presentaba porque había inundaciones, porque había conflagraciones, porque había terremotos en las distintas partes del país, lo más lógico es que ahí era donde los recursos se iban a estar invirtiendo en todo el territorio nacional. Y lo mismo era que se gastara en Yucatán, que en la península de Baja California, que en Chihuahua, que en Nuevo León. Los intereses distintos de todo el país de alguna u otra manera estaban representados, sea por los empresarios, o sea por los pobres,
o los desvalidos o la necesaria redistribución de los ingresos. Esto en cierta medida hacía que hubiere una balanza más o menos equilibrada en cuanto al gasto público, es decir, dineros contra necesidades. Esto es el régimen priista panista que se va desarrollando básicamente, se crea la necesidad y se aportan los recursos. Pero hay equilibrios, había más o menos equilibrios, y si no había equilibrios, pues había un poder tras todo esto que era el poder presidencial. Con la llegada del señor López Obrador, la conclusión que nosotros hemos podido establecer es que Andrés Manuel López Obrador, como presidente de la República, en razón de esos divergentes intereses que hay en el país, no ha podido o no ha sabido hacer equilibrios. Y esto hace que al no existir estos equilibrios, al estar cuestionados, necesariamente estos equilibrios hacen una distorsión en cuanto a la apreciación del poder. Fíjese usted, entonces el poder presidencial ya no es, como usted puede ver, la piedra angular que está en base de toda la pirámide. Es decir, si lo apreciamos así, el poder presidencial está abajo y cómo lo controla a través del dinero, a través del ejército, de la policía, de las maneras de gobernación, y arriba de este poder está los inversionistas, están los poderes locales, inclusive los poderes municipales, inclusive los buenos, los malos y los regulares del país, es decir, los poderes fácticos. Pero atrás de todo esto está una gran pirámide que hace un equilibrio y que hoy por hoy no se está dando. Entonces, cuando los gobernadores Corral, cuando los gobernadores como el Bronco de Nuevo León, cuando los gobernadores Alfaro de Jalisco están diciendo necesitamos un equilibrio económico, es que ni en lo económico ni en lo político hay una concordancia nacional, y la opinión de nosotros es que debe de existir atrás del equilibrio económico, de la atención, por ejemplo, en este caso, a un aspecto de salud que es estrictamente político, porque las medidas que se tienen que tomar deben ser uniformes. Atrás de todo esto debemos de encontrar en nuestro país, y deben de encontrar ellos como políticos, el Congreso, los gobernadores, Presidencia de la República, los poderes verse como poderes, es decir, el poder legislativo y el poder judicial verse como poderes de equilibrio, deben de encontrar una nueva forma de tener un pacto nacional. No es México de 1947. Es México de hoy por hoy, aunque todos tomen agua de chía y estén muy a gusto en el mismo lugar que todos los mexicanos consideramos como la casa de todos, que es la Presidencia de la República. Ojalá, por usted, por mí, por ustedes muchachos, tengamos un nuevo pacto que nos lleve a equilibrios y que no solamente se gaste en el sureste del país, no porque no lo necesite, sino porque sigue necesitando la sierra de Jalisco, la sierra de Guanajuato, la sierra de Chihuahua, y la frontera de Chihuahua, y la frontera de Tamaulipas, y la frontera de Nuevo León, y la frontera de donde esté, sigue necesitando recursos. Todos necesitan recursos y no pueden estar concentrados en una sola parte de la República. Que tengan muy buena tarde.